En este video vamos a hablar sobre los principios del impulso y el momento. La fórmula básica de la dinámica es fuerza igual a masa por aceleración. ¿Sí? Pero tenemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y si la masa es constante, podemos escribir que la fuerza es la derivada de la masa-velocidad con respecto al tiempo. De ahí el producto de la fuerza por diferencial tiempo es el diferencial de masa por velocidad. Si integramos esto miembro a miembro, el tiempo entre t1 y t2 y la velocidad desde v1 a v2, obtenemos esta fórmula, que la integral de t1 a t2 de f diferencial t es la masa por v2 menos masa por v1. Fíjense que es una ecuación vectorial. Llevando al otro miembro tenemos entonces que masa por v1 más la integral de t1 a t2 de fuerza por diferencial tiempo es igual a masa por velocidad 2. Si a esta expresión le llamamos el impulso debido a la fuerza que actúan desde un tiempo t1 al t2, podemos escribir entonces que la masa por velocidad más el impulso dado por la fuerza de 1 a 2 es igual a la masa por velocidad 2 del cuerpo. ¿Sí? Llamamos entonces impulso realizado por la fuerza F al actuar sobre un cuerpo desde el tiempo t1 hasta el tiempo t2. ¿Qué es lo que ocurre? La cantidad de movimiento inicial que tenía el cuerpo se ve ahora sumado por el impulso debido a la acción de la fuerza para obtener una cantidad de movimiento final. Fíjense que son ecuaciones vectoriales, de manera que pueden hacerse en dirección X, en dirección Y y también en dirección Z si es en el espacio. De ahí que podemos escribir las mismas ecuaciones en forma escalar, pero en dirección X, en dirección Y y en dirección Z. Entonces vamos a tener las componentes X y Z de las velocidades y las componentes X y Z de las fuerzas correspondientes. Si nosotros graficamos esta ecuación, donde el eje X es el tiempo, el eje Y son las fuerzas en dirección X, en dirección Y, en dirección Z, el área bajo la curva va a expresar justamente, el área bajo la curva va a expresar cuál va a ser la variación que tiene de la cantidad de movimiento en cada dirección. ¿Sí? Entonces la suma de los tres en las tres direcciones me va a dar el impulso total que está sufriendo el cuerpo. ¿No? Entonces siempre se va a cumplir que el impulso inicial, o la cantidad de movimiento inicial más el impulso que sufre es igual a la cantidad de movimiento final en las tres direcciones. Si tengo más de una partícula, tengo un sistema de partículas, puedo hacer la sumatoria de todas las cantidades iniciales más los impulsos de todas las fuerzas. Pueden actuar más de una fuerza y en ese caso podemos tomar entonces la fuerza como la resultante de todas las fuerzas actuantes sobre el cuerpo. Aparece así el concepto entonces de movimiento de impulsión. La cantidad de movimiento original sumada a un impulso es igual a la cantidad de movimiento final. Fíjense que cuando un cuerpo se mueve horizontalmente, por ejemplo, el peso no realiza trabajo. ¿Sí? El peso no realiza trabajo, entonces no forma parte, como esto es perpendicular al desplazamiento, no produce ningún impulso sobre el cuerpo. Y solamente se tiene en cuenta las fuerzas externas y no el peso que actúa sobre el cuerpo. Esto da origen a dos cosas muy importantes. Primero, el análisis del choque de dos partículas entre sí. Y hay dos casos de estudios del choque. Cuando las velocidades que tienen los cuerpos que chocan tienen la misma dirección de este eje perpendicular a la tangente común a los cuerpos, el choque se denomina choque central directo. Y a esta línea que une las velocidades que tienen la misma dirección
que las velocidades iniciales se le denomina línea de choque y a esta otra una línea transversal. ¿Sí? Entonces esta es la línea de choque y esta es la línea transversal. El otro caso se da cuando las velocidades iniciales antes del choque no siguen la línea de choque, ¿sí? No siguen esta línea que es perpendicular a la tangente común a los cuerpos cuando chocan. En ese caso se tiene entonces lo que se denomina un choque central oblicuo. ¿Qué es lo que ocurre en el choque central directo? Fíjense, tengo dos partículas que se mueven en la misma dirección pero con velocidades distintas. Si V sub B es mayor que V sub A, va a ocurrir el choque. Cuando chocan va a haber una deformación, va a haber un estado de deformación debido al choque de A con respecto a B. Y eso va a originar que al separarse las velocidades de A y B sean distintas a las velocidades que tenían inicialmente. Podemos escribir que, como no hay fuerzas externas actuando, la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final, ya que no hay ningún impulso externo actuando sobre el cuerpo. De ahí que masa por velocidad A más masa por velocidad B es igual a la masa de A por B' de A más la masa de B por B' de B. Si esto estamos considerando entonces que las masas no varían, ¿eh? No varían las masas de los cuerpos. ¿Qué es lo que ocurre entonces? El cuerpo A, que tenía una cantidad de movimiento de M sub A, V sub A, sufre debido al choque un impulso en sentido contrario, que es la integral de la fuerza de choque de deformación que actúa sobre un cierto tiempo. Y eso origina después una velocidad U final después del cuerpo, una vez terminado, digamos, el contacto. Podemos escribir entonces que la cantidad de movimiento inicial menos el impulso me da la cantidad de movimiento final. Ahora bien, este movimiento no es la velocidad con que sale, sino con la que termina el proceso de deformación. Una vez que termina el proceso de deformación, vuelve el periodo de restitución, donde parte de sus moléculas vuelven a la posición original, que originan otra vez un impulso. Y eso me lleva a la velocidad final después del choque, en un periodo de restitución. Podemos escribir entonces que M sub A por U menos el impulso de restitución es la masa por la velocidad final de A. Algo totalmente similar vamos a poder hacer con el cuerpo B. De manera que la relación entre las magnitudes de los impulsos de restitución y el impulso de deformación se denomina coeficiente de restitución y se denomina por E minúscula. ¿Sí? Entonces el impulso de restitución, el cociente entre el impulso de restitución y el de deformación origina lo que se llama el coeficiente de restitución. Pero nosotros tenemos que ese coeficiente de restitución de las fórmulas anteriores pueden expresarse como la velocidad después de restituida más la velocidad final dividido la velocidad final menos antes de restituida. La misma cosa, esta misma expresión yo puedo escribir para el cuerpo B. Así como el cuerpo A sufría el proceso de deformación y restitución, el cuerpo B también lo va a sufrir. Si nosotros tomamos esta proporción, ¿verdad? La suma de los antecedentes a la suma de los consecuentes, como un antecedente es A su consecuente, podemos encontrar esta expresión, que el coeficiente de restitución al final es el cociente entre las diferencias de velocidades finales y las diferencias de velocidades iniciales, pero en orden inverso, ¿eh? Fíjense, B' de B, la velocidad final después del choque de B, menos B' de A, la velocidad final después del choque de A, dividido la velocidad inicial de A menos la velocidad final de B. De ahí podemos sacar que la diferencia de velocidades está dada por el coeficiente de restitución por la diferencia de velocidades iniciales. Por tanto, la velocidad relativa de las dos partículas después del choque se obtiene multiplicando la velocidad relativa
por el coeficiente de restitución. Fíjense que con esto nosotros podemos resolver ya el sistema, porque anteriormente teníamos una ecuación entre B sub A' y B sub B', y ahora tenemos una segunda ecuación, de manera que al conocer E vamos a poder resolver el sistema y obtener las velocidades finales de los cuerpos después del choque. Se pueden estudiar diversos casos. Uno de los casos es cuando el coeficiente de restitución es 0, un choque perfectamente inelástico. Podríamos pensar, por ejemplo, en que un cuerpo se incrusta por el otro y después los dos se mueven juntos. Llevando en la ecuación anterior, va a resultar que la velocidad final de B va a ser igual a la velocidad final de A, lógico, ¿verdad? Porque los cuerpos se quedan juntos. No hay un periodo de restitución y ambas partículas permanecen juntas después del choque. Si sustituimos las velocidades finales por V en la ecuación que expresa el momentum total de las partículas que se mantienen, ¿verdad? Entonces, como el momentum total se mantenía, va a ser posible encontrar directamente el valor de V'. ¿Sí? Entonces despejamos de aquí el valor de V'. El segundo caso es cuando el choque es perfectamente elástico, o sea, el coeficiente de restitución vale 1. Entonces, como vale 1, la relación entre las velocidades finales e iniciales es esta. ¿Sí? Entonces la energía total de las dos partículas del momentum total se conserva. Entonces la masa de A por la diferencia de sus velocidades va a ser igual a la masa de B por la diferencia de sus velocidades. Y con ello vamos a poder encontrar entonces esta expresión, de la cual, sumada con esta, hacemos un sistema que nos va a permitir encontrar la solución. Al final, cuando el choque es perfectamente elástico, entonces tenemos que la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. ¿Qué pasa en el choque oblicuo? La cosa no es sencilla en el choque oblicuo por el hecho de que las velocidades no tienen la dirección del eje central de choque. ¿Qué es lo que ocurre? Se conserva la componente I en este sentido del momentum de la partícula A. Y se conserva también la componente I del momentum de la partícula B. En este sentido, entonces se conserva la cantidad de movimiento. Se conserva la componente X del momentum total de las partículas. En este sentido, en la dirección del eje principal del choque, se conserva la componente X del momento total. Se obtiene entonces la componente X de la velocidad relativa de las dos partículas después del choque, multiplicando la componente X de la velocidad relativa antes del choque por el coeficiente de restitución. Y de esa manera entonces se puede resolver algo que es vectorial como si fueran escalares, pero en dos sentidos. Recuerden, entonces se mantiene el momentum de ambas partículas en la dirección del eje transversal al choque. Y se conserva la componente X del momentum total en esta dirección de las partículas. Y con eso entonces se obtiene la componente de la velocidad relativa de las dos partículas. Y conociendo después esa componente, es posible hallar cuál es la dirección final que tienen las partículas después del choque.